Mil disculpas. Bueno, hermana, hermana Mar, ¿nos puede leer esto, por favor? Sí, hermana. Dice, por tanto, cuidaos a fin de que no os engañen, y para que no seáis engañados. Buscad diligentemente los mejores dones, recordando siempre para qué son dados, porque de cierto os digo que se dan para el beneficio de los que me aman y guardan todos mis mandamientos, y de los que procuran hacerlo, para que se beneficien todos los que me buscan o me piden, y que no piden señales para satisfacer sus concupiscencias. Doctrinas y Convenios 46 del 8 al 9. Así es. Aquí nos habla de los dones y de los talentos, pero en esta ocasión vamos a darle un mayor énfasis a los dones. Esos dones que el Señor nos da y que son espirituales, porque hay muchos dones, muchos, pero los espirituales son específicos, son muchos y son más de los que nosotros creemos, más de los que vienen en las escrituras. En las escrituras, creo que muchos ya nos lo sabemos, ¿verdad? Donde lenguas, donde de eh, la oración y todas estas que hemos leído varias veces. Entonces, eh, pero hay aún más todavía, y en esta ocasión vamos a ver un poquito más a fondo esto. La tienda de dones. Un hombre entró en un local y vio a un señor en el mostrador. Maravillado con la belleza del lugar, preguntó: Señor, ¿qué vende aquí? ¿Los dones de Dios?, le respondió el señor. ¿Cuánto cuestan?, volvió a preguntar. No cuestan nada. Aquí todo es gratis. El hombre contempló el local y vio que había jarros de amor, frascos de fe, paquetes de esperanza, cajitas de salvación, mucha sabiduría, fardos de perdón, paquetes grandes de paz y muchos otros dones. El hombre, maravillado con todo aquello, pidió: Por favor, quiero el mayor jarro de amor, todos los jarros de perdón y un frasco grande de fe para mí, mis amigos y mi familia. Entonces, el señor preparó todo y le entregó un pequeño paquetito que cabía en la palma de su mano. Incrédulo, el hombre dijo: Pero, ¿cómo puede estar aquí todo lo que pedí? Sonriendo, el señor le respondió: En el local de Dios no vendemos frutos, solo semillas. Plántelas. Sembrar es el mensaje de ahora en adelante. Dependiendo de tu siembra, será tu cosecha. Yo no puedo pretender cosechar algo que no he sembrado. Y muchas veces me había pasado que en la situación en la que estaba, renegaba. Pero cuando miraba hacia atrás, me daba cuenta que todo lo que había plantado en realidad era lo que había cosechado. Y que si tenía ganas de una cosecha diferente, nueva, tenía que sembrar. Así es, los dones hay que sembrarlos. El Señor nos los da desde antes de venir a este mundo, desde antes de que nosotros traspasemos el velo para la vida terrenal. Sin embargo, muchas veces nos quedamos un poco ciegos y no alcanzamos ver cuáles son nuestros dones o si tenemos algún don. Y muchas veces, yo no sé si a ustedes les haya pasado que hay hermanos que cuando se hablan de dones, dicen, es que yo la verdad creo que no tengo ninguno. A mí no me tocó ninguno. He de haber llegado al final. Y no, sí traemos por lo menos un don, pero que necesitamos buscar, que necesitamos descubrir. Y les voy a comentar el caso de una hermana.
que ella eh, era muy hábil para muchas cosas y ella pensaba que no tenía ningún don para, por ejemplo, este, compartir el evangelio. Sin embargo, ella siempre pensó esto y siempre, por años, yo la vi y cada vez que oía de los dones, se ponía triste. Y yo le decía, no, tú tienes muchos dones. Y me decía, no, yo veo que el hermano fulanito hace esto, la hermana fulanita le es fácil compartir el evangelio, puede eh, decirle a gente que no conoce tocante el evangelio, yo no puedo. Dice, no porque me dé vergüenza, sino que no sé cómo. Tuvimos muchas reuniones, sin embargo, ella se seguía cerrando. Y entonces, hasta que una ocasión, en una conferencia de estaca, se tocó el tema y ella pudo abrir sus parámetros, abrir su visión, pero principalmente abrir su corazón y pedirle al Padre que le mostrara sus dones. Y entonces por eso es que en Doctrina y Convenios nos reafirma, porque no a todos se da cada uno de los dones, y a todo hombre le es dado un don por el Espíritu de Dios. A algunos les es dado uno y a otros otro, para que así todos se beneficien. Y aquí viene algo importante. ¿Para qué son dados los dones? ¿Se acuerdan la de escritura ahorita anterior? Para que todos se beneficien. Y aquí otra vez, para que todos nos beneficiemos. Porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy para mí. Yo estoy aprendiendo algo de la hermana Mar. Yo tengo una voz muy fuerte, muy, eh, muy gritona. Sin embargo, la hermana Mar tiene una voz tan apacible que me hace sentir bien. Y entonces lo que he empezado a hacer es a modular mi voz. Yo creo que no voy a tener el mismo don que ella, pero sí estoy trabajando en ella y el Señor nos dice que podemos alcanzar a tenerlos si trabajamos en ello. Y no, por favor, hermano Alfredo, ¿nos puede leer esto, por favor? El hermano Alfredo no puede Ah, conectar su perdón, micrófono. sí. Hermana Irma, Sí, hermanita, claro. Ay, nada más que me tapa su barrita. Permítame tantito. A ver. híjole, Ajá. Bueno, desde aquí leo, debemos recordar que a todos los seres humanos se nos da un don por el Espíritu de Dios. Tenemos el derecho y la responsabilidad de aceptar nuestros dones y de compartirlos. Esto lo encontramos en la Leona de enero de 1988. así es. Ujú. Cuando nosotros encontremos nuestro don, ahí lo vamos a tener. Pero déjenme les cuento una historia. Era la historia de una rana que cantaba muy bonito. Era la rana que cantaba más hermoso en toda la charca. Y todas las tardes se ponía a cantar. Y entonces todos los animalitos del bosque llegaban a disfrutar y deleitarse con su voz. Pero llegó un sapo y le dijo, oye, rana, ¿por qué cantas?
¿Por qué cantas gratis? Deberían de pagarte, porque, porque tu don es grande y no puedes andarlo regalando por ahí. Entonces, la ranita al principio no le hizo caso, pero a base de tanto y tanto y tanto, la ranita cambió de parecer y dijo, sí es cierto, si me quieren oír, que paguen. Y entonces se empezó a cobrar y cada vez era más caro y cada vez era más caro y cada vez iban menos animalitos, hasta que se quedó sola y un día ya no hubo quien la escuchara y dijo, pues si no pagan, pues ni modo, aquí me guardo mi voz. Pasó el tiempo y el día que alguien le dijo, te pago para que cantes, quiso hacerlo y ya no pudo. Su don se perdió. Todo por dar oído al, a, pues a los malos consejos de ese sapo. Y muchas veces así nos pasa. Nuestros dones son, los reconocemos tanto que muchas veces nos los guardamos. Sin embargo, no debe de ser así. Los dones nos los dieron para que los compartamos y para ayudarnos y para servirnos entre nosotros. Entonces, y aquí vemos varios dones espirituales. Estos son de algunos de los dones que no precisamente están escritos en las escrituras. Sin embargo, por medio de la revelación, al elder Marvin Anston nos dice esto. Dice, el don de preguntar. Yo he visto a gente que aunque esté perdida buscando una calle, no pregunta y prefiere molestarse y todo, pero no pregunta. Y ese es un don. El don de saber hacer la pregunta, de, de tener ese punto especial en nuestra voz, en nuestra postura, para que aquellos a los que les preguntemos nos den una respuesta. Y el escuchar, el oír, el emplear una voz suave y apacible como la voz de la hermana Mar, el poder llorar. Hay muchas personas que en la actualidad no saben llorar y al contrario, se burlan de aquellos que lloran. En alguna ocasión, cuando salió la película de Coco, la fuimos a ver todos mis nietos, mis hijos y mi esposo y yo. Y enfrente había una, un par de jóvenes, una señorita y un joven. Y en una de las escenas, creo que es la de donde todos lloramos, el joven empezó a llorar. ¿Y saben qué pasó? La joven se burló de él. Le dijo, no inventes. ¿Cómo que estás llorando? Eso no es cierto. Simplemente que ella no tenía esa sensibilidad ni ese don para llorar. ¿Y cuántas veces no nos ha enseñado las escrituras? El Padre lloró por su pueblo y está escrito y registrado. El Señor lloró con las hermanas de Lázaro porque sintió misericordia en su corazón por ellas. ¿Qué más ejemplo queremos? El congeniar también es importante. Y lo que nos decía el presidente Nelson, ser pacificadores y evitar la contención.
evitar las repeticiones vanas y no solamente con relación al nombre del Padre, sino que muchas veces para expresarse dice lo mismo, lo mismo, lo mismo y no dice nada. Aquí en México se le denomina como cantinflear, que hablan mucho y no dicen nada. Entonces, también ese es un buen don. Obrar con rectitud, aunque sabemos que debemos hacerlo muchas veces, principalmente si económicamente andamos mal y nos dan mal el cambio, muchas veces llegamos a pensar, no se dio cuenta, pero nosotros sí nos dimos cuenta. Hay que ser rectos, no condenar. ¿Cuántas veces hemos sabido de hermanos que han tenido errores y lo primero que hacemos, en lugar de ir a abrazarlos, decirles, aquí está mi mano, no te preocupes, yo te voy a ayudar? Lo primero es que hacemos es, eso le pasó porque es así y así y así y así. También algo muy importante, un don muy especial, es buscar la guía de Dios. Muchas veces, eh, ¿a cuántas personas no vemos en el mundo que su guía son los horóscopos, que su guía son las noticias, que su guía es la comadre? Debemos buscar la guía de Dios, ser un discípulo, porque todos somos miembros de la iglesia, pero discípulos, por lo menos a mí me falta mucho. Interesarse por los demás. ¿Cuántas veces no nos han dicho, hermanos, en los domingos cuando vean a alguien que llega o que hay una hermana que se sienta sola o solo, vayamos y compartamos ese tiempo con ellos, sentándonos a su lado, invitándole, enseñándole o compartiendo el himnario? Saber meditar. Aquí me faltó saber meditar. Muchas veces no llegamos a la meditación y solamente leemos u oímos. Orar. Todos sabemos que oramos, pero ¿cuántos de nosotros tenemos el don de poder sentir el abrazo del Señor, de sentir el abrazo del Padre cada que oramos? Es un don. Y recibir el Espíritu Santo. Todos los recibimos cuando nos bautizamos, todos. Pero ¿cuántos de nosotros lo hemos sentido desde ese día o desde antes? ¿Y cuántas veces lo seguimos haciendo? El Elder Marvin nos dice, debemos recordar que a todos los seres humanos se nos da un don por el Espíritu de Dios. Tenemos el derecho y la responsabilidad de aceptar nuestros dones y compartirlos. Y Ahora, mira a tu alrededor y ve si puedes encontrar los dones espirituales del Padre Celestial. El Padre Celestial nos da dones espirituales a todos y nos dijo que los busquemos. A algunas personas les da el don de la fe, a algunas personas les da el don del conocimiento, a algunas personas les da el don de creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. A algunas personas les da el don de curar. Él les da a algunas personas el don de enseñar por el poder del Espíritu Santo. A algunas personas les da el don de los milagros. Y les da a algunas personas el don de hablar diferentes idiomas. Todos tenemos diferentes dones espirituales, pero el Padre Celestial nos da dones espirituales a todos nosotros y podemos usar estos regalos para ayudarnos unos a otros.
puedes encontrar los dones espirituales que te dio el Padre Celestial? Busca diligentemente los mejores dones, recordando siempre para qué son dados. Y ahí, y ahora empezamos con los talentos. ¿Qué pasa con los talentos? ¿Es lo mismo? ¿Dones y talentos? ¿Ustedes qué dicen? A ver, alguien que quiera compartir algo. ¿Nadie? Hermana Denis, ¿Sí? bueno, ya usted nos explicó, los dones tienen que ver más con las cuestiones espirituales y los talentos tienen que ver más con las habilidades que tenemos. Por ejemplo, cantar, bailar, hacer manualidades, no sé, pero no son lo Así mismo, es. no son lo mismo. Los dones van más enfocados a la cuestión espiritual y los dones, los talentos van más hacia la cuestión de habilidad. Claro que el Señor nos dio ambos y los tenemos que desarrollar, porque para eso está la parábola de los talentos, ¿verdad? Que Así es. era una moneda en aquel tiempo y que les dio los talentos y les dijo, te doy los talentos para que los hagas crecer, no para que los guardes. Es lo mismo con los dones espirituales también nos los dan para que los hagamos fructificar. Algo que decía usted hace rato era que eh, pues no nos dan todos los talentos a una sola persona, ¿verdad? Nos dan diferentes talentos a cada quien y dones para la finalidad para ayudarnos unos a otros, pero podemos desarrollar tanto los dones como los talentos. Sí los podemos desarrollar. Si yo no sé cantar, pero quiero aprender, lo puedo hacer. Puedo desarrollar ese talento. Si yo no sé orar, pues también lo puedo hacer, puedo desarrollar ese don. El Señor nos da esa facultad de poder desarrollar las cosas. Gracias, hermana Denis. Así es. Muy bien explicado, hermana. Así es. Fíjense que hace años era Hermana, yo. la hermana Mar levantó la mano. Ah, sí. Adelante, hermana. Gracias, hermana. Pues bueno, ya lo explicó la hermana muy bien. Iba a decir igual, todos los dones son muy diferentes, ¿verdad? Como usted lo explicó ahí en las diapositivas y en los videos. El Señor nos ha dado esos dones para nuestro propio beneficio y para también agradar a los demás, también para poder compartirlos. Y como dijo la hermana, pues algunos ejemplos de los dones espirituales es, por ejemplo, el don de testimonio, de la fe, de la Ujú. sanidad, de la profecía, del Así discernimiento, es. de enseñar por el Espíritu, de hablar o entender lenguas. Entonces, estos dones generalmente se fortalecen al vivir dignamente y buscar la guía del Espíritu Santo. Como decía, pues esas son las cosas espirituales. Y los talentos, pues son las habilidades naturales que una persona desarrolla y que tiene para mejorar con la práctica y el esfuerzo, ¿sí? Como ya lo había mencionado la hermana, pues es el cantar o el tocar música, algún instrumento musical, el dibujar, el hacer arte, el enseñar bien, el liderar o organizar, también es parte de ello. El escribir o aprender idiomas o habilidades para investigar la historia familiar. Esos son talentos. Entonces hay una gran comparación entre uno y en el otro. Y bueno, pues gracias a este evangelio, pues nosotros podemos saber cuáles son esos dones y talentos y reconocerlos en nuestra propia vida. Y todos podemos desarrollarlos, pues con la práctica, con la obediencia, con el esfuerzo y la dedicación diaria. Muchas gracias, todo, hermana. Gracias. Así es, hermana. Así es. Entonces, fíjense, les estaba comentando
que hace años, muchos años, este, era yo presidenta de las mujeres jóvenes y una jovencita con mucha angustia me preguntó, hermana, ¿por qué existen pobres? ¿Que el Padre no los quiere? Y le dije, no, hija, sí los amo. Dice, pero entonces, ¿por qué unos tienen mucho y otros no tienen nada? Y entonces empecé a hablarle acerca de los talentos. Ella, pues una jovencita que les gusta, 14, 15 años, no quedó conforme con lo que le dije. Y le dije, hija, vente, vamos a orar. Y te voy a poner un reto. Todas las noches arrodíllate y pide luz y entendimiento en esto. Pasó el tiempo, no se volvió a acercar a mí esta joven hasta muchos años después, que en Sociedad de Socorro se habló de los talentos también. Y al terminar, se acercó a mí y me dijo, hermana, ahora sé y entiendo lo que me dijo aquella ocasión que yo le pregunté. A mí ya se me había olvidado. Y me dijo, sé que los talentos son porque el Padre no nos quiere pobres, porque el Padre nos quiere bien, porque el Padre nos quiere gente fructífera. Dice, y ahora que tengo hijos, yo quiero que mis hijos no sean pobres en ningún aspecto. Y eso es verdad. Esos talentos, muchos no sabemos, no saben o no sabíamos que eh, esos talentos vienen desde la preexistencia. Hermana Kendi, ¿nos puede leer esto, por favor? Sí, anda por ahí la hermana Kendi. ¿O alguien que nos lo quiera leer? Te lo Te lo leo. leo. En el mundo preterrenal se nos enseñó en cuanto al plan redentor de nuestro Padre, y allí disfrutamos del albedrío moral. En base a ese albedrío, los hombres y las mujeres desarrollaron con el tiempo aspiraciones, talentos y aptitudes diversos, y ninguno de esos espíritus permaneció igual. Elder Elton Perry del Quórum de los 12 Apóstoles. Así es. Vean desde dónde vienen nuestros talentos, desde cuándo los empezamos a cultivar. Y esto a mí me impresionó mucho. Y ¿quién lo quiere leer, por favor? Yo le puedo ayudar, hermana. Sí, hermana, Dice, por favor. Dios nos bendice con talentos que son para que uno crezca y trate de explotar al máximo su potencial, para que los podamos usar en algo positivo para los demás, ya sea, ya sea lo que transmitimos o algo específico que podamos hacer. Yo creo que ese es el sentido, el para qué uno tiene los dones que tiene y trata de desarrollar. Y está la escritura, dice, y ahora bien, hay diversidad de dones, para el espíritu es, es el mismo. Así es. Entonces, ya vamos ubicando desde dónde vienen. Y aquí, esto es algo que a mí me impresionó mucho. ¿Quién quiere leerlo, por favor? La ayudo, hermana. Sí, por favor. Cuando pasamos de la preexistencia a la vida terrenal,
traemos con nosotros las características y los talentos que desarrollamos allí. En verdad, olvidamos lo que ha sucedido antes, porque estamos aquí para ser probados, pero la capacidad y las aptitudes que adquirimos en ese lugar permanecen con nosotros. El elder Bruce R. McConkie, del Quórum de los 12 Apóstoles. Así es. Yo no sé si ustedes sientan lo mismo, pero aquí eh, nos acaba de decir el presidente McConkie una verdad de nuestro existir, de de nuestro ser preterrenal, de lo que aprendimos allá, de lo que empezamos a hacer y que el Padre y que el Señor no nos quita cuando llegamos a esta tierra. Y Hermana, a mí me dice, gustaría comentarle algo. sí, Una de las cosas que me decían cuando estaba desde pequeña, desde que tenía quizás como unos 2 o 3 años, todo el tiempo andaba preguntando de todo, me dicen, y que yo siempre andaba preguntando. Y siempre he tenido la curiosidad en todas las cosas. Y ya con el Evangelio pude entender de que yo me metí a hacer las cosas, porque yo soy así, de que a mí me gusta aprender siempre cosas nuevas. Y desde pequeñita he desarrollado un montón de habilidades por lo mismo, de que por la curiosidad. Entonces, ahí yo, aprendiendo de diferentes cosas de las artes, oficios, estudios y todas las cosas, he aprendido muchas cosas. Entonces, yo a veces decía, ¿y por qué lo puedo hacer con tanta facilidad, verdad? ¿Y por qué algunas cosas no me han costado, sino que como que ya la tenía innato y ya una vez me puse a hacer unas pinturas en cerámica y me quedaron tan bonitas, ¿verdad? Sin mucho esfuerzo. Entonces, ahí donde pude entender de que ya antes de venir a la tierra yo había desarrollado ciertos talentos, ¿verdad? Y ciertos dones. Entonces, y que ahorita solo lo que estoy es desarrollándolos más, pero hay muchas de las cosas que yo ya había desarrollado y eso me ha ayudado a poder tener siempre el ánimo de aprender cosas nuevas y de hacer las cosas, cualquier cosa que yo vea y es un reto y está en mis posibilidades poder hacer algo. Siempre he tratado de intentarlo y ver si puedo y aprendo nuevas cosas. sí, qué hermosa experiencia. Y creo que así estamos muchos. Muchas veces empezamos a hacer algo y como si siempre lo hubiéramos podido hacer. Y esta es la razón. Y aquí nos dice, Hermana Denny, continuando, sí, dígame. la hermana Blanca tiene la mano levantada. Sí, hermana Blanca. Gracias. Sí, usted lo dijo, esto es impactante, ¿no? Y saber que desde que estábamos en nuestra existencia, el Señor nos dio habilidades, dones y talentos. A lo mejor personalmente yo no lo he notado, pero sí lo noté cuando tenía mis hijos. Cada uno de ellos era bien diferente y tenía habilidades muy diferentes desde muy pequeños. Entonces, yo lo veía hasta cuando pedían sus juguetes de Reyes, lo que ellos pedían, ¿no? El mayor siempre pedía cosas para armar, castillos y todas esas cosas. Y tenía mucha facilidad para dibujar y estudiar arquitectura. Y el siguiente de mis hijos, él pedía muchas cosas de control remoto y desbarataba los juguetes y todo. Y también la música, ¿no? Él antes de saber leer y escribir ya sabía leer una nota musical y ahora toca muchos instrumentos y estudió mecatrónica. Y el más chico siempre le gustaron mucho las pistas y le gustaba mucho hacer cosas en la tierra, pistas, y él entró a estudiar ingeniería civil y no terminó la carrera, pero se enfocaba en eso. Entonces son habilidades que el Señor nos ha dado desde antes de venir a esta tierra para poder vivir en esta tierra.
sea, esas habilidades las traemos para poder vivir en esta tierra y desarrollarlas aquí en la tierra. Eso es lo más importante, desarrollarlas. Gracias, hermana Denise. De nada, hermana, así es. Y como continuando de la lectura anterior, dice, Mozart sigue siendo músico. O sea, Mozart en la preexistencia fue músico. Einstein retiene su aptitud para las matemáticas, así como lo hizo en la preexistencia. Miguel Ángel su talento artístico. Abraham, Moisés y los profetas sus aptitudes y talentos espirituales. Y todos los demás hombres, con sus variados e infinitos talentos y personalidades, retoman el curso de su progreso, donde lo dejaron cuando partieron de los reinos celestiales. Qué hermoso. eh, eh, a mí me llena esto saber que no solamente traigo de la preexistencia mi espíritu, sino mis dones y mis talentos. Y entonces, pues hay que amarlos y hay que magnificarlos y aprender más. Las escrituras nos enseñan que los dones espirituales se dan a los que piden a Dios, quienes lo aman y guardan sus mandamientos. Hoy día tengo la certeza de que mi tierno testimonio se benefició grandemente por el testimonio del profeta José Smith y de muchos amigos de la iglesia que sabían, por el Espíritu Santo, que Jesucristo es el Hijo de Dios y que fue crucificado por los pecados del mundo. Sus buenos ejemplos, su atento cariño y manos de ayuda me bendijeron para recibir otro don especial del Espíritu, que se describe en las Escrituras como un deseo de recibir más luz y verdad. A otros les es dado creer en las palabras de aquellos para que también tengan vida eterna si continúan fieles. ¡Qué don tan maravilloso y valioso! Y aquí algo, así como venimos con nuestros talentos y nuestros dones, el presidente Marvin Anston nos hace nos da una alerta y nos ayuda a tener una visión más, más precisa de lo que debemos hacer. Híjole, no se ve, vida ocurre. Una de las tragedias de la vida ocurre cuando una persona se cataloga a sí misma como carente de talentos y dones. Cuando nos sentimos disgustados o desanimados y caemos en una total depresión debido a que nos vemos tan insignificantes, no solo nosotros nos llenamos de tristeza, sino también Dios. Al determinar que no tenemos dones, a juzgar por nuestra estatura, inteligencia, calificaciones en los estudios, posesiones materiales, poder, posición social o apariencia exterior, no solo somos injustos, sino también irrazonables. Dios nos ha dado a todos uno o más talentos. Está en cada uno de nosotros al descubrir y desarrollar los dones que Dios nos ha dado. Debemos tener presente que todos fuimos creados a la imagen de Dios, que no hay nadie insignificante y que todos somos importantes para Él y para nuestro prójimo. Esta, digo que es una alerta porque todos en algún momento nos sentimos que no, no tenemos la capacidad que tienen otros para resolver problemas o dificultades o
o estar un poco más cerca del Padre y del Señor. Pero es fuerte lo que dice el elder Marvin, que nos tacha de injustos y también de irrazonables, porque así es. Entonces, seamos dignos siervos del Señor y del Padre. Busquemos nuestros talentos y busquemos su ayuda. La ayuda está tan lejos como de las rodillas al piso cuando nos arrodillamos y buscamos y pedimos ayuda para que podamos encontrar cuáles son nuestros dones, cuáles son nuestros talentos y poder hacer con ellos lo bueno que necesitamos hacer y para lo que nos los dio el Padre. Con esto, hermanos, les comparto mi testimonio. Sé que esto es cierto. Sé que el Padre no nos ha mandado, no nos da un mandamiento que hagamos sin antes prepararnos la vía. Y esto se aplica también en los dones y los talentos. Seamos diligentes, seamos amorosos con nosotros mismos, porque de ese amor desciende todo lo que nosotros podamos hacer. Una de mis nietas me enseñó hace unos días algo bien importante, cuando me dijo el segundo gran mandamiento del, del Padre. Y ella me hacía énfasis en esto. Amarás a tu prójimo, o sea, amarás a los demás como a ti mismo. Si no nos amamos, ¿cómo podemos amar al prójimo? Es una visión diferente de como yo lo había visto todos estos 67 años de mi vida. Ahora sé que dentro de ese gran mandamiento es el amarme a mí mismo también, porque si no, no puedo dar algo que yo no tengo. Y de ello doy testimonio. Testifico que el Padre siempre nos bendecirá, siempre nos va a ayudar, nunca nos va a dejar solos, aunque así creamos que es. Siempre nos dará la oportunidad de empezar, continuar o retomar lo que ya traemos de la preexistencia. Y se los dejo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Pues le agradecemos muchísimo a nuestra hermanita Denis por tan bella clase, una clase tan hermosa que nos ha hecho recordar, porque todos sabemos que tenemos dones y talentos, nos ha hecho recordar la importancia de tener esos dones y esos talentos, de que si queremos que esos dones crezcan, que esos talentos se hagan más espirituales, que esos dones, perdón, se hagan más espirituales y nuestros talentos crezcan, debemos de sacarlos, debemos de compartirlos, no debemos de esconderlos. Cada uno en sus posibilidades, en lo que uno se esmera por tratar de salir adelante, cultiva esos dones y cultiva esos talentos. Todos desde la preexistencia, como nos los enseñó, los traemos. La cosa es que tenemos que sacarlos y desarrollarlos. Ese es el secreto, porque todos los tenemos. Y así para que hagamos más bendecida la vida de las personas que nos rodean, tenemos que compartirlos con ellos y hacerles saber que ellos también tienen dones y talentos. Muchas gracias, hermanita Deni, por tan hermosa clase. 2 y en 3 compramos. Bueno, Sí, gracias. No, gracias a usted y les agradecemos a todos y cada uno por su tiempo que se tomaron en conectarse, porque estas clases realmente son inspiradoras y nos ayudan mucho, mucho, mucho espiritualmente a seguir progresando. Entonces vamos a terminar como siempre con una oración.
Y le vamos a pedir por favor a la hermana Milagros si nos despide por favor en oración. Con gusto, hermano.